Bueno, gracias sobre todo por la irrupción en un espacio que no espera tener una irrupción como esta. Entonces, yo lo que quiero comenzar como retomando la idea que tiene Yanuba sobre las voces olvidadas, quisiera leer un fragmento de un poema de Caupolicán Ovalle, que muy poca gente también lo conoce porque no forma parte del canon. Con una bala en el pecho, para taparte las balas con mi pecho, con mis pulmones para tapar todas las balas, con mi revólver para tapar balas, con mi sonrisa para tapar balas, con la gorra del general Gabaldón para tapar balas, con la espada del general Gabaldón para tapar balas, con 100 años del general Gabaldón para tapar balas, que entre mi padre y yo sumamos como 150 años de guerra, y entre mi padre y yo, Chimiro, te miro y te toco, y también le canto, rómpele al sol la cara si no te alumbra en la sierra, el sol, rómpele al sol la cara, Chimiro, si no te alumbra en la sierra de Lara, en toda la sierra de Lara, en Biscucuy, en la sierra, rómpele la cara de un fusilazo, fuerte ese fusilazo que es muy fuerte el sol cuando él no quiere alumbrar. Párate en 500 botas, en 1000 botas, en 10.000 botas guerrilleras y rómpele la cara a ese sol, que tiene manchada la cara a ese sol, rómpesela, que él tiene que alumbrar de noche. La luz es necesaria, de noche hace mucha falta, de noche es necesaria la luz para detener el animal en el preciso momento que se presente. De noche es necesaria la luz del sol para tomar agua, para limpiar el fusil de mariposas. De noche, para fijar la puntería, el sol debe alumbrar de noche. Yo quiero que el sol alumbre de noche para que vea Argimiro, y para la luna que siempre alumbra de noche, para Argimiro, insisto, porque él necesita esa luz. Chimiro, te miro y te toco como a un avión en vuelo, como a mí me gustan esos aviones que vuelan, te toco. Argimiro, te miro, te toco, corro para lo más perdido del río, miro de nuevo en el río, te toco, salto sobre la tarde del cielo de este día y te miro, te toco y vuelo como un gavilán y te miro, te toco de nuevo, tanteo de nuevo, esta vez a flor de piel, de sonrisa, de agria mirada, tanteo como un desesperado, como un despaletado, tanteo para ver si te toco. Argimiro, te veo, volteo el cuello, la sonrisa de nuevo, tanteo para ver si tú estás allá arriba, allá entre la niebla, allá entre un río de frío, entre un río de calor, allá entre un cielo de sangre accidental, la sangre, la miro, la toco allá arriba, te miro, Argimiro, la lluvia de balas, la lluvia de la guerra, la lluvia de mirar y de ver y de tocar, para ti que te mire y te toque y te pueda ver en tu río, te toco, Argimiro. Caupolicán Ovalle. Hay un escritor estadounidense que es investigador, que forma parte del canon, que dice que para el canon, para que una obra pertenezca al canon, tiene que ser original, debe tener un lenguaje metafórico bien utilizado y tiene que tener una exuberancia en la dicción. Si este texto que acabo de leer no reúne todo eso, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de canon? ¿Qué es el canon occidental? Es todo lo que estudiamos en nuestras universidades, que ha sido escrito y legitimado por hombres blancos, heterosexuales y burgueses. Lamentablemente ha sido así. ¿Cuántas veces hemos sentido que una obra literaria o plástica o musical es representativa de verdad de lo que nosotros queremos saber? Por ejemplo, si leemos Shakespeare, estamos leyendo Shakespeare o una obra de Shakespeare porque nos gusta o porque nos dijeron que teníamos que conocer esa obra, porque si no conocemos esa obra, estamos en el absoluto desconocimiento de algo universal. ¿Qué es lo universal? Estamos leyendo, estamos viendo, estamos creando lo que queremos crear o lo que nos dijeron que tenemos que crear. Entonces tenemos que problematizarnos permanentemente, como decía Yanuba, ¿qué es el canon? Lo que estamos viendo en nuestros currículos, lo que vemos en el pensum académico, desde la Universidad Central de Venezuela hasta la Universidad Bolivariana, la UNEFA, la UNEARTE, es lo que necesitamos saber, es lo que nos hace falta saber, es lo que queremos además multiplicar.
porque además todas esas obras y todo lo que investigamos y todo lo que para nosotros es representativo desde los espacios académicos nos influencian para todo lo demás que seguimos repitiendo y que seguimos creando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando decimos que tenemos que rescatar? Hay que rescatar a Caupolicán Ovalle, que lo acabamos de escuchar. Hay que rescatarlo, sí, pero no solamente el rescate, es que dentro de la academia están las personas o las herramientas o las plataformas que publican, a quienes publican, por qué los publican, los difunden, los promocionan. Después eso lo hacen una necesidad para los currículum académicos. Esos profesores universitarios sienten además la necesidad de formarse en un determinado autor, van y lo dan dentro del aula de clases. Nosotros lo aprendemos, lo repetimos, hacemos textos y escribimos obras o pintamos obras que además tienen la influencia de eso mismo, y después además eso va a un archivo, ya sea un archivo físico o a una plataforma digital. Y es un círculo que se mantiene permanentemente, en el que nosotros estamos legitimando una y otra vez el canon. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿qué es el canon? Lo que ustedes están estudiando aquí en la universidad, lo que ustedes además están creando desde la universidad, ¿es lo que ustedes quieren crear o es parte de la influencia que tienen ustedes mismos? ¿Cuántas veces ustedes también han problematizado, han criticado a algunos autores que ustedes piensan que no son necesarios? Y esas discusiones y esos debates que se dan en ese espacio, ¿a qué nos lleva? ¿Qué criterios o qué formas de organización se generan? Para poner un ejemplo, hay una autora que es Zora Neale, en 1937 escribió una novela que se llama Sus ojos miraban a Dios. Nadie conoció a Zora Neale sino hasta la década de los 70. De 1937, que publicó una obra, hasta los años 70, empezó a ser conocida esta autora. ¿Por qué? Porque en la sociedad la sociedad norteamericana de escritores nunca tomó en cuenta a las mujeres, menos a las mujeres negras, menos a los homosexuales y menos a los latinoamericanos y a los chicanos que hacían vida, tanto dentro de las universidades como en general en todas las manifestaciones artísticas estadounidenses. No fue sino hasta que vino un pequeño grupo de estudiantes que participaban de esos encuentros de esta sociedad norteamericana de escritores que dijeron: nosotros necesitamos conocer no solamente a Shakespeare, no solamente a Hemingway, no solamente a Faulkner, necesitamos conocer qué están haciendo, por ejemplo, escritores chicanos. Forman parte de nuestra cotidianidad y no sabemos quién carajos son. Y a partir de ahí, como les dijeron que no, ellos organizaron su propio encuentro anual de escritores multiétnicos, y ahí fue donde se empezó a generar un reconocimiento y un conocimiento de otros autores que no formaban parte del canon. ¿Qué estamos llamados a hacer como estudiantes dentro de estos espacios? Tenemos que revisar qué es lo que no nos están diciendo y por qué no nos lo están diciendo. ¿Por qué? Porque el canon se ha medido desde lo estético, y hay además muchos defensores, críticos, investigadores y escritores que dicen que lo estético no puede sumarse a lo político. ¿Por qué conocemos mucho después a la generación Beat? La generación Beat es de los años 50 y es casi en los años 70, 20 años después, con la guerra de Vietnam, que empezamos a reconocer a todos los autores como Burroughs, y porque además en esa época les parecía pintoresco que un autor dijera grosería y que tuviera frases escatológicas y hablara de la mierda y del culo dentro de un poema. Incluso cuando Burroughs publicó El Aullido, tuvo la casa editorial que lo publicó, le hicieron un juicio por inmoralidad. Y esos autores se vieron mucho después dentro de los espacios universitarios. Y después, muchos años después, sí se vieron como grandes autores. Claro, porque lo sacaron de su contexto. ¿Cuándo escribió Burroughs esto? Había pasado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, después la guerra con Corea. Eran los años 50 y todos los jóvenes estadounidenses que no los estaban matando en las guerras, estaban matándose, metiéndose todos los tipos de droga que podían porque no resistían
la situación política y social de Estados Unidos. 20 años después es que empieza a reconocerse, y además no solamente reconocerse, sino que lo empiezan a meter en el canon académico. ¿Por qué? Entonces, todos nuestros autores, desde Caupolicán hasta Calzadilla, Edmundo Aray, todos fueron contestatarios, son de la misma época, de la guerra de Vietnam, escriben sobre Vietnam. ¿Y qué les dicen? Que eso no es literatura porque no son las bellas artes, porque no es lo estético, es un panfleto que habla en contra de la guerra, un panfleto hippie, un panfleto que no sirve para absolutamente nada, porque las bellas artes y lo que tenemos que ver dentro de nuestras universidades debe ser apolítico. Nada es apolítico, absolutamente nada. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, todas las obras, Jane Austen, por ejemplo, que las grandes mujeres que son las autoras que nos dan de la literatura inglesa, que están aceptadas por la norma, ¿qué estamos viendo? Personajes que son mujeres, pero que son mujeres blancas, burguesas, que están hartas de una vida llena de aburrimiento, y la academia lo suma a sus espacios universitarios. Entonces todo lo que vemos está legitimado por una razón política, además, que es para mantener el orden de las cosas. ¿Por qué se mantiene la Biblia como el libro más vendido y el más leído? Porque tiene el gran canon, que es además la Iglesia Católica, que tiene participación, representación, y además tiene incluso capacidad de injerencia en la mayor parte del mundo. Por eso la Biblia se mantiene como un texto canónico, porque es algo que te dice que eso es la regla, que esa es la norma. Asimismo, el resto de los autores que conocemos son partes de ese canon, porque tributan a las necesidades, porque tributan a los intereses de la misma academia, que necesita que lo que se ve allí sea la representación de el hombre heterosexual, blanco, burgués. Allí, a excepción de muy pocos autores, porque era innegable, no lo podían sacar, porque la obra por sí misma le daba coñazo a cualquier otra obra que se le pusiera adelante. Entonces era innegable, no lo podían tapar, no le podían hacer un muro enfrente. Por eso, Hemingway, que para nosotros es parte de la norma, de la academia, en su época, la misma Academia Norteamericana de las Artes no tenía buenas relaciones con Hemingway, pero no lo podía dejar de lado. Entonces el tipo es un salvaje que se va para Latinoamérica y allá lo que está es bebiendo ron y comiendo puta y escribiendo sobre su relación con el mar. Bueno, pero no lo podemos negar, no podemos taparlo. Entonces lo sumamos a la academia. Por eso, ¿cómo nosotros rescatamos nuestros autores? No es solamente publicándolos, no es solamente haciendo una colección, no es solamente en este espacio que vamos a rescatar a nuestros autores, es un conjunto. Todo el canon es un gran engranaje que tiene eso, que tiene la empresa editorial, que tiene las revistas de crítica literaria, que tiene los espacios de difusión digitales, que tiene los medios de comunicación, es decir, el que tiene más especialistas. ¿Quiénes hacen las reseñas? Necesitamos filólogos especialistas para hacer las reseñas de todo lo que nosotros leemos y todo lo que consumimos. ¿Dónde se forman esos filólogos? En la academia. Entonces es una y otra vez un círculo que nosotros podemos venir a romper haciendo, no creo que contrahegemonía, porque la contrahegemonía nos pone siempre en el lugar del que recibe el coñazo y trata de contener y de dar una respuesta ante lo otro, sino de generar nuestra propia hegemonía, pero una hegemonía que además tenga un diálogo con lo otro, y que ese diálogo puede ser violento o puede ser un diálogo tranquilo, como dice Yanuga, que convivan en un mismo espacio, pero que convivan. Nosotros nos hemos sentido representados. ¿Qué nos dicen, además? Bueno, si Romeo y Julieta es universal. ¿Por qué es universal? Bueno, porque habla de la muerte y la muerte es universal. Sí, pero un montón de obras hablan de la muerte y eso también las hacen entonces universales, si vamos a sacar la cuenta por ahí. Y muchos de nuestros autores venezolanos tocan ese tema y no forman parte del canon. ¿Por qué? Porque se metieron de frente con una situación social, porque denunciaron. Y como les decía, ante esa denuncia, o sea, ¿quién más que hablar de Argimiro Gabaldón?
no está hablando de una situación de pugna entre la vida y la muerte, entre dos espacios o dos maneras o clases sociales. Está totalmente manifiesto en un texto, y no lo metieron dentro de Henry Bloom, si no mal no recuerdo el nombre, no lo metió dentro de sus 27 libros que forman parte del canon occidental y de la lectura obligatoria. ¿Cuántos están dentro de ese canon? Está Neruda solamente y Jorge Luis Borges. Solamente tenemos dentro de un listado de un intelectual muy erudito, Harold Bloom. Tenemos de 27 libros, solamente tenemos 2 latinoamericanos. ¿Qué significa eso? Y ese libro de un erudito, de un gran investigador, es lo que después se consume y se entrega a las grandes revistas críticas que lo difunden por todas partes, que lo llevan a las universidades, que los profesores se encargan de hacer investigaciones y de armar cátedras para reproducirlos, no las dan. Es un círculo que es permanente. Entonces, ¿qué diría yo? Primero, el rescate debe pasar por este espacio, por el mundo editorial, pero también por generar colectivos y por generar espacios organizados en los que nosotros y nosotras posicionemos lo que queremos estudiar, lo que queremos leer, lo que queremos aprender, lo que queremos socializar, lo que queremos que sea reconocido en todo nuestro país, porque no puede ser que los autores del Techo de la Ballena, que fue uno de los movimientos más contestatarios, uno de los movimientos en Venezuela que además fue más orgánico, porque no fue solamente, tuvo narrativa, tuvo poesía, tuvo exposiciones, tuvo performance. ¿Cuántas personas en realidad están recibiendo la información sobre un movimiento que no solamente se enfocaba en las bellas artes? Porque sí, tenían influencia del barroco, y lo decían, tenían todas las influencias occidentales, pero todo eso lo reformularon y lo volvieron nuestro. Y esto es lo que tenemos que estar viendo permanentemente en nuestros espacios. ¿Para qué? Para que esta sea nuestra influencia, para que esta sea nuestra memoria, y además para que esto nos permita tener un diálogo con nuestro propio pasado. Porque si no, en este espacio, pasar por esta academia y por este espacio universitario, no se va a convertir sino en algo más que una masturbación mental permanente en la que nos damos la razón y nos decimos: ay, ¿cuántos autores conoces tú? Y yo conozco a tanto, y qué buenísimo, y pues sabemos demasiado, y con esto vamos a hacer una canción y vamos a hacer un cuadro, pero todo va a ser una repetición exactamente de la misma paja. Entonces yo no sé si se quiere abrir como un espacio de debate acá.